Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Bonilla y te voy a presentar la parte del ejemplo. Entonces, en nuestro ejemplo de balanza de pagos, y sabemos que la balanza de pagos pues es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre situaciones económicas del país de una manera general. Entonces, en su estructura encontramos cuatro cuentas. ¿Cuáles son? Balanza por cuenta corriente, balanza por cuenta capital, la balanza de cuenta financiera y la cuenta de errores o omisiones. Entonces, la balanza por cuenta corriente, esta balanza es la más importante ya que es la que se utiliza para conocer el estado de la economía del país. En esta se incluye la importación y exportación de bienes y servicios o adicional también las rentas y transferencias y subdivide en cuatro subcuentas, que es la balanza comercial, balanza de servicios, balanza de renta y balanza de transferencias. En la balanza de cuenta capital es en donde se registra el movimiento de capitales, o sea, por ejemplo, son las que ayudan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. También tenemos la balanza de cuentas financieras, entonces en esta se recogen los préstamos que se pide de un país extranjero y las inversiones o depósitos de los países extranjeros que se efectúen al país. La cuenta de errores y emisiones, en esta se incluye la dificultad de calcular, pues ya con precisión todo lo que es exportaciones o importaciones del país. Tenemos como fórmula ante la balanza de pagos la cuenta de cuenta corriente más cuenta de cuenta capital más la cuenta financiera más cuentas de errores y omisiones. Entonces, dado eso, en nuestro ejemplo tenemos que tenemos una balanza de pagos del 2020, que son millones en dólares. Entonces tenemos una cuenta corriente de 26.571. Entonces, exportaciones de bienes y servicios a 434.928.000 e importaciones y bienes y servicios menos 409.827, una renta de menos de 38.597 y transferencias de 40.606, una cuenta capital del menos 31, cuentas financieras de 21.343 y errores y omisiones de menos 5.197. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestras cuentas corrientes son las exportaciones menos importaciones más rentas más transferencias. Nuestra cuenta de capital es la ingreso menos los pagos. Esto es con el exterior. Las cuentas de financieras las sacamos de la variación neta de los pasivos financieros, o sea, los ingresos del exterior, menos la variación neta de activos financieros, que son los pagos que nos realizan al exterior. Entonces, con lo anterior entendemos cómo se realiza la balanza de pagos. Cada balanza deben dar un saldo independiente que puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, el superávit es en el caso en el que el saldo de un tipo de balanza sea positivo. Entonces, estamos hablando de que la balanza está en superávit. El déficit es en el caso que el saldo sea negativo. ¿Listo? En este caso no se busca un equilibrio en las balanzas por sí sola, sino el equilibrio global de la balanza de pagos. ¿Listo? ¿Qué podemos encontrar en la importancia? Pues la importancia de estos pagos es que nos permite analizar las relaciones de un país con el exterior, esto en un periodo determinado. De ese modo se pueden observar cómo unas cuentas están relacionadas con otras. Por ejemplo, como se mencionó antes, en el déficit de la balanza comercial puede ser financiado con un préstamo al exterior y la balanza de pagos es como una fotografía de un momento y puede analizarse además de su evolución a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, si es persistente el déficit en la balanza comercial, puede responder a una falta de capacidad productiva del país para cubrir las demandas del consumo de la población. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar entonces sobre la balanza comercial y el análisis que se realizó para los últimos 5 años acá para Colombia. Entonces, pues vamos a empezar por la definición de lo que es la balanza comercial y pues decimos que ese es un indicador económico
que se obtiene de la diferencia entre las exportaciones totales y las importaciones totales de un país determinado. O lo que es lo mismo, pues la cantidad de dinero que resulta por las exportaciones y la cantidad de dinero que resulta por las importaciones. Entonces se puede decir que en esa diferencia, si el valor es positivo, pues nos indica que hay un superávit, y si es negativo, pues lo nominamos como un déficit. Listo. La balanza comercial pues también se puede establecer comparando diferentes periodos de tiempo, ya sea anuales, trimestrales o bimensuales. Cualquier periodo de tiempo se puede comparar con uno que ya haya pasado. Entonces se puede también comparar, digamos que entre países determinados, es decir, Colombia y un país y otro país, o simplemente entre Colombia y el resto del mundo. Esa sería como la balanza comercial general, pues. Pero pues también podemos determinarlos comparando países entre países, pues, o entre Colombia y un país determinado, así como se pueden comparar también periodos determinados en cada una de esas referencias. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de esa balanza comercial. Aquí hay un comparativo entre la balanza comercial entre países determinados. Aquí para este ejemplo tenemos pues entre la balanza comercial comparando Colombia y Rusia específicamente. Acá entonces tenemos un poco más abajo otro ejemplo, que es un comparativo de la balanza comercial entre Colombia y Canadá. Listo. Y también podemos hacer análisis de esas balanzas comerciales por sectores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la balanza comercial en el sector agropecuario y agroindustrial, ¿sí? Entonces ahí nos podemos establecer cómo ha sido la balanza únicamente en ese sector de la economía, en este caso el sector agropecuario y agroindustrial. Entonces, cómo ha sido esa balanza comercial en exportaciones, cuál ha sido las importaciones y al final pues cuál ha sido esa balanza. Listo. Entonces acá más abajo pues tenemos el análisis de la balanza comercial en Colombia durante los 5 últimos años. Entonces pues para hacer ese análisis de la balanza pues tenemos que identificar cuáles son las importaciones y cuáles son las exportaciones. Entonces aquí en el término de las importaciones, digamos que para enero a marzo del 2023 pues ahí podemos obtener las cifras. Normalmente esas cifras se pueden obtener del DANE. Acá tenemos entonces los datos más relevantes en cuanto a qué tanto ha sido la importación en cada uno de los sectores, qué tanto se ha importado de cada uno de los países en todo el mundo. Acá, por ejemplo, tenemos entonces también algo que se puede medir también, y son las importaciones según las aduanas. Entonces, lo que entró acá por el puerto de Cartagena, lo que entró por Bogotá, por Buenaventura, eso también se puede tener en cuenta para establecer como la importancia de cada uno de los puertos que tiene Colombia. Entonces acá está para el año 2022, lo mismo, se puede determinar qué tanto creció las importaciones o si disminuyó respecto a los años anteriores, qué productos son los que más se han importado, de qué países se han importado, y al final pues se determina el déficit que haya habido o el superávit que haya habido en ese periodo determinado. Entonces, por ejemplo, acá dice que el déficit comercial más alto de Colombia lo registró China en ese año y seguido por Estados Unidos. Luego viene Brasil y México, y los superávits más altos fueron con Panamá, Países Bajos y Turquía. Y está incluido también la India y Ecuador, Chile y Venezuela, que obtuvo un superávit ya más representativo. Entonces, digamos que todo lo que nos dan acá como superávit son los países a los cuales les hemos podido exportar más que lo que importamos de esos mismos países. Listo, acá en este cuadrito tenemos las importaciones de Colombia de enero a diciembre del 2022 y pues está por algunos sectores, los más importantes: el agropecuario, el de bebidas y alimentos, combustibles e industrias extractivas
y el tema de la manufactura, el sector de la manufactura. Para el año 2021, más o menos los mismos datos, pues las comparaciones que podemos hacer entre países, de dónde hemos importado más que de otros países. Para el año 2020, lo mismo. Para el año 2019, lo mismo. Lo importante de todo este tema es que podemos identificar cuáles son los países de los cuales nos abastecemos más y cuáles son los países clientes a los cuales nosotros les podemos exportar más, para tomar decisiones de tipo político en Colombia y mirar de qué manera podemos mejorar esa balanza comercial, es decir, todo lo que tiene que ver con bienes y servicios. Para el año 2018, lo mismo, que fue el último año hacia atrás en el que se hizo el análisis y se obtuvieron los datos. Listo. Para el tema de las exportaciones, entonces, muy parecido al tema de las importaciones, es todo lo que los bienes y servicios que hemos podido exportar y a qué países, en qué cantidades y cuánto representó monetariamente. Normalmente todo se expresa en millones de dólares. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para el año 2022 los principales países de destino. Entonces, Estados Unidos, la Unión Europea, Panamá, India, Brasil, Turquía, China, Ecuador, México y Chile. Son como en orden los países a los cuales nosotros, Colombia, hemos exportado más. La mayor participación, por ejemplo, registrada en el tema de exportaciones ha sido el combustible y los productos de la industria extractiva. Después viene la manufactura y de último los agropecuarios. También podemos hacer, por ejemplo, acá el análisis por sector de cuáles son los sectores que más han aportado a esas exportaciones. Por ejemplo, en el sector agropecuario, qué cantidad de millones son las que se han exportado. En el sector de alimentos y bebidas, lo mismo, que tanto hemos exportado. En el tema de combustibles, manufacturas y el resto de los sectores. Este sector, el minero energético, pues representa una atención especial porque, pues, como sabemos, nuestro país recibe la mayor cantidad de dinero de exportaciones a través de el sector minero energético, es decir, petróleo y carbón. Acá entonces, por ejemplo, para el año 2022 tenemos las cantidades que se exportaron en el sector minero energético y el no minero energético. Entonces siempre vamos comparándolo con un año o con un periodo determinado, en este caso el 2022 con el 2021. Listo, para el año 2021 podemos acá también identificar por sectores cuáles son los que más han aportado al ingreso de dineros. Entonces aquí tenemos el combustible y los productos de industria extractivas como el más grande ingreso por exportaciones. Listo, para el año 2020, para el año 2019 y 2018, para todos tenemos aproximadamente como los mismos análisis y los mismos comportamientos en cuanto a las exportaciones. Digo que el mismo comportamiento por lo siguiente. Acá entonces ya empezamos a analizar la balanza comercial, es decir, como dijimos, la diferencia que hay entre las exportaciones restándole las importaciones. Entonces aquí en este cuadrito tenemos ya el comparativo durante los últimos 5 años y pues incluido también el corte al primer trimestre de este año. Entonces acá podemos identificar que todos los años, o que nosotros Colombia ha venido siempre presentando un déficit en cuanto a la balanza comercial. Entonces, como hemos dicho antes, el déficit pues corresponde a que es negativo, a que son mayores las importaciones que las exportaciones que nuestro país está realizando. ¿Listo? Acá tenemos el gráfico de esa balanza comercial donde vemos cuáles han sido las exportaciones y vemos cuáles han sido todas las importaciones, y aquí está como el resultado entre el uno menos el otro, exportaciones menos importaciones. Entonces podemos ver que hemos estado por debajo de la línea cero, es decir, que ha sido negativa la balanza. Los sectores más relevantes entonces que podemos determinar analizando
ha sido el sector minero energético, pues ya que aporta la mayor cantidad de ingresos por exportaciones, y el de manufactura es el que le sigue, y pues el de manufactura ha presentado, digamos que, fuertes alteraciones por el incremento también en las importaciones. El agropecuario también es un sector bastante importante a la hora de analizar la balanza comercial, porque es el tercer sector que más aporta al ingreso por exportaciones. Uno de los productos claves en esas exportaciones pues es el café y las flores. Entonces, en conclusión, en el tema de la balanza comercial, pues podemos determinar que es una herramienta fundamental en la macroeconomía para identificar, como su nombre lo indica, pues ese balance económico que hay entre un país y otros países o el resto del mundo. Entonces, también encadenándolo con los temas anteriores, son los que nos van a determinar como la conducta a seguir para hacer que crezca nuestro Producto Interno Bruto, que la economía se dinamice, que se disminuya un poco la inflación y pues que se mejore el empleo, que es lo que todos los países siempre están en búsqueda. Entonces, buscar esa balanza es muy importante. Entonces, por tanto, su análisis es una herramienta bastante fundamental en el manejo de un país o de una empresa o de cualquier tipo de negocio que esté uno realizando. Se pueden identificar condiciones de resultados económicos por sectores, como lo dijimos, se identifican condiciones de resultados económicos con países puntuales. También entonces, digamos que como análisis podemos identificar que Colombia sigue rezagado en cuanto a la productividad, pues según lo analizaba en la balanza comercial de Colombia en los últimos 5 años. ¿Sí? Es decir, que hemos importado más bienes y servicios que los bienes y servicios que hemos producido y que hemos exportado. Entonces seguimos rezagados todavía en cuanto a la producción, a la cantidad de producción que se necesita para abastecer nuestro propio mercado. Y pues seguimos siendo aún muy dependientes de las exportaciones minero-energéticas, es decir, lo que concierne a petróleo y carbón, porque pues son los que representan la mayor cantidad de ingresos por exportaciones. Y pues quedan de esa manera rezagados otros sectores con mucho potencial como el agropecuario, el agroindustrial y el manufacturero, que a diferencia de los del petróleo y carbón, esos sectores generan muchísimo más empleo que el de petróleo y carbón. Entonces, sí es un tema relevante, pues, en términos macroeconómicos, el empezar a darle más prioridad al sector agropecuario y agroindustrial. Bueno, muchachos, eso es todo lo correspondiente al tema de la balanza comercial. Muchas gracias. Hola, buenas tardes compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la balanza de servicios de Colombia en los últimos 5 años. Para ello debemos de empezar a definir qué es una balanza de servicios. La balanza de servicios forma parte de la balanza de pagos y hace referencia a los ingresos que se obtienen por la prestación de servicios a los nuevos residentes. Voy a resaltar esta parte y también para complementar, pues básicamente es la que recoge los ingresos recibidos por los servicios prestados al extranjero, así como los gastos de aquellos que han sido prestados por países extranjeros. Igualmente, pues la balanza de servicios es una de los conceptos más utilizados en la macroeconomía. Ahora, balanza de servicios y balanza de pagos, pues básicamente como lo mencioné anteriormente, pues es una subbalanza y esta es la estructura, la balanza de pagos, pues está con las cuentas corrientes, las cuentas de bienes y servicios, y estas son unas subcuentas que es la balanza de bienes y la balanza de servicios. Bueno, hablemos ahora de la balanza de servicios en Colombia en los últimos 5 años. Como bien saben, pues el Banco de la República, toda esa información fue sustraída de este ente y pues el DANE. Y nos arrojó la siguiente información que se las voy a compartir en el siguiente Excel. Nos vamos a enfocar en la revisión de la cuenta corriente por componentes, que es como la más importante de la balanza de servicios en este caso. Entonces, esta está ubicada pues en los últimos 5 años, incluyendo el 2018, que pues en el 2023 apenas estamos en el proyecto, por eso incluí esa, el 2018.
La cuenta corriente cuenta con estos valores son trimestrales, están las estadísticas de los años bueno, mencionados, del 2018 al 2023, y está por valor de millones de dólares corrientes. En el año actual pues está este valor que es en el primer trimestre de 2023 y están sus subcuentas, el crédito y el débito y las demás cuentas. Esta, como les mencionaba, está definida por el Banco de la República, es la información suministrada por. Bueno, ahora bien, continuamos con nuestro Word. El resultado global, voy a resaltar esta parte: los rubros realizados en la cuenta corriente fueron los ingresos por exportaciones, los ingresos y egresos del comercio exterior. Los ingresos y egresos por renta factorial y los ingresos de remesas de la cuenta de ingreso secundario como resultado. Ahora, estos son los valores que, como les mencioné, desde el 2015 al 2020, que los datos suministrados, es la balanza de pagos pues, de la República. La exportación de bienes, estos son los datos del año 2018 al 2020, que es el valor duplicado, el valor ajustado y los demás ítems que están en este cuadro de acá. El ejercicio de conciliación de la estadística permitió identificar diferencias significativas en las exportaciones de zonas francas. Lo anterior debido a que en BR obtenían información de zonas francas de forma agregada. Voy a enfocarme ahora en los años respectivos, el balance general. Como pueden observar acá, la cuenta corriente pues está definida de la siguiente forma. En el 2018 pues contamos que nuestros valores en millones de dólares, este valor de acá, el 2019 2020, bueno, y demás. Podemos apreciar que en el 2023, a pesar de que apenas está en el primer trimestre, tenemos una suma considerable, ya que pues básicamente estamos igualando la del 2021, si hablamos de porcentualmente, que es equivalente al 3 por 6, bueno, 4 trimestres, 4 por 3, 12, y sale de acá. Crédito de exportaciones, el débito y las importaciones. En este cuadro de acá también vamos a apreciar lo que es el tema de las cuentas financieras, que son estas de acá. Estos son los valores establecidos para los años correspondientes del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Ahora quiero que pasemos al tema de la exportación de bienes, el comercio exterior de servicios. Acá. Estos son los datos establecidos por la exportación de servicios desde el 2018 al 2020, el valor publicado, el valor ajustado, estos son los ítems del cuadro. Y pues estos son los resultados que arrojamos, no me voy a enfocar en mencionarlos. Ahora vamos a impacto de la revisión, la cuenta correspondiente sobre la cuenta financiera y los errores y omisiones. Esto, digamos que voy a saltar esta parte para pasar a la cuantificación global de la revisión. Este es el impacto que generó sobre los ingresos y egresos correspondiente a la balanza de pagos. Ya para terminar, pues este es el resumen de del cuadro de Excel que les mencioné anteriormente, y eso es todo por el tema de la balanza de servicios y la balanza de pagos de cuenta financiera en los últimos 5 años en Colombia. Cualquier cosa, la información la sacamos del Banco de la República y la revisión y estadísticas de las cuentas corrientes. Buenas noches, mi nombre es Mayerly González. El día de hoy continúo con la presentación. Indico qué es la balanza de transferencia y realizo un análisis de sus movimientos en Colombia en los últimos 5 años. La balanza de transferencias registra las transacciones internacionales sobre las que no se tiene una contrapartida y exigen una contabilización especial. Esta hace parte de la balanza de cuenta corriente. Aquí doy un abrebocas de los movimientos de la cuenta corriente en los últimos 5 años en Colombia.
Y acá hacemos un énfasis en el movimiento de transferencias. Se evidencia desde ya que el aumento ha sido en base al crédito y la disminución del débito. Aquí tenemos una gráfica de movimientos de transferencias. Como les venía diciendo, se evidencia un fuerte aumento en el crédito y una gran disminución en el débito. En el año 2017 se empieza a tener un aumento en las transferencias en el 13,6% obtenido, a diferencia en el 2016. Fueron 6.685 millones. Los ingresos son más que todo por remesas de trabajadores. También tenemos por otras transferencias 1.973. En el año 2018 hubo ingresos de 7.605 millones, nivel superior en un 15,3% al año 2017. Los egresos por transferencias al exterior totalizaron 941 millones, con un incremento anual de 7,7%. Este rubro incluye las transferencias por aportes para el sostenimiento de organismos internacionales a los que Colombia está adscrita, transferencias corrientes vinculadas con operaciones de seguros con el exterior, remesas y donaciones. En el 2019 se recibieron ingresos netos de 8.676, es decir, 13,5% más que el 2018. Y se destaca el gran aumento en los ingresos de los trabajadores, con un incremento anual de 6,7%. Los ingresos por otras transferencias sumaron 2.795 millones. En el 2020 se sigue teniendo el ingreso en aumento de 8.724 millones, superior en un 0,2% al obtenido un año antes, teniendo en cuenta que en esa época se vivió el tema de la pandemia, lo cual tuvo un incremento en las tasas de desempleo, en los niveles de ingreso, por ende hubo una disminución también en lo que llevaba porcentualmente. En el año 2021 se recibieron ingresos netos de 10.722, superiores en un 22,0% a lo que llevaba obtenido en el año anterior, que es el 2020. El ingreso por trabajadores ascendió a 8.597 en el 2021, incrementando un 24,4%. Las mayores remesas provenientes de Estados Unidos están relacionadas principalmente con la mejora de los ingresos de los migrantes colombianos residentes, es decir, hubo una mejora en la calidad de vida o en la calidad laboral de los migrantes, lo cual influye en las transferencias. En el 2023, lo que lleva del trimestre, por concepto de transferencias corrientes, durante el primer trimestre se recibieron ingresos de 3.097 millones, inferiores en un 2,5% al obtenido un año antes.
Se destacan los ingresos por remesas de trabajadores, ascendieron en un 2.476 millones entre enero y marzo, con un incremento anual de 21,0%. Los ingresos por otras transferencias sumaron 901 millón en el trimestre. Los mayores ingresos por remesas se han dado en un concepto por el aumento generalizado en el flujo migratorio de colombianos hacia el exterior. Para el caso de las remesas provenientes de Estados Unidos, esta se relaciona con la baja tasa de desempleo de los hispanos en este país. Muchas gracias. Aquí evidenciamos el total de los ingresos entre el 2017 y el 2023. Evidenciando el aumento en los ingresos como trabajadores y también el aumento en el crédito. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Catalina Martínez. Les voy a explicar un poco sobre la cuenta de capital en Colombia durante estos últimos 5 años, sus causas y sus consecuencias. La cuenta de capital es uno de los componentes de la balanza de pagos de un país. Este registra las transacciones financieras entre residentes y no residentes, relacionadas con activos financieros y transferencias de capital. Estas transacciones pueden incluir inversiones extranjeras directas, inversiones de cartera, préstamos internacionales, transferencias de capital y otras transacciones financieras. La cuenta de capital desempeña un papel crucial en la economía de un país, registrando los flujos financieros y no financieros en el país y en el resto del mundo. Durante el periodo que abarca estos últimos 5 años, la cuenta de capital de Colombia ha sido testigo de diversas dinámicas que reflejan las interacciones económicas y financieras del país a nivel internacional. Nuestro análisis tiene como objetivo examinar causas y consecuencias que pueden haber influido en la cuenta de capital de Colombia durante este periodo. En base a la información recopilada, haremos un recuento de lo que ha venido sucediendo con la cuenta de capital en Colombia. Primero, la inversión extranjera directa. En esta se observa un crecimiento constante en el país durante el año 2019, aproximadamente de 10.366.000, teniendo en cuenta un incremento del 19,2% frente al año 2018. Aquí en nuestra gráfica podemos evidenciar los últimos 3 años, 2017, 2018 y 2019, y su variado crecimiento, todos con fecha de corte a diciembre, para así totalizar el año. Listo. En la gráfica observamos que el 62% correspondió al sector del petróleo y minería. Los demás fueron otros sectores que influyeron en esta variación. En el 2020 se situó en 6,7 millones a finales de diciembre. Esto indica una disminución del 34,5%. Podemos observar los valores en esta gráfica, millones frente a la variación, todos con corte a diciembre. En las siguientes dos gráficas podemos observar la comparación del 2019 frente al 2020. Aquí podemos observar el aumento que se registró para el año 2021. Es decir, el año 2021 y 2022 tuvo una influencia. En el sector azul vemos lo que es petrolera y minera y la variación que tenemos frente a otros sectores. Listo. En estas 4 gráficas podemos evidenciar en los sectores en los cuales hubo variación y crecimiento, tanto en el 2021 como en el 2022. Aquí tenemos fechas y aquí tenemos variación.
Aquí tenemos inversión extranjera directa de petróleo y de minería e inversión extranjera directa de otros sectores. Tenemos inversión en millones y variación. Esto a grandes rasgos. Nuestra inversión de cartera. La inversión de cartera extranjera en el mercado colombiano ha tenido demasiadas fluctuaciones durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023. Entre estos tenemos a grandes rasgos: disminución en flujos de título de deuda, participaciones de capital, variación de saldo de depósitos pertenecientes a inversionistas extranjeros. En este periodo podemos observar una tendencia general de salida de capital en inversión extranjera, los flujos negativos en los títulos de deuda y las participaciones de capital. Estos fueron los principales factores que contribuyeron a los resultados de estos 2 años. Cabe resaltar que, entre otros factores macroeconómicos influyentes a la inversión de cartera, tenemos los préstamos internacionales, los cuales afectan el Producto Interno Bruto del país, la deuda externa pública, teniendo en sí la representación del 57% de saldo de nuestro país, mientras que el sector privado constituye el 43%. Aquí en nuestra gráfica de color naranja podemos evidenciar las cifras del sector público por plazo. Tenemos lo que es desde el año 2010 hasta marzo del 2023, que es la fecha que se ha estudiado durante este año. Nuestra línea verde nos indica el crecimiento del porcentaje del Producto Interno Bruto. Aquí tenemos la inversión de millones de dólares de nuestra deuda externa del sector público por plazo. Para finalizar y cerrar nuestro tema, podemos evidenciar que la cuenta del capital se constituye por transacciones financieras entre residentes y no residentes que tengan activos en otro país. Muchísimas gracias. Aquí tenemos, para complementar, nuestras gráficas del saldo de la deuda externa del sector público. Esto es a marzo de 2023. Así se encuentra en el día de hoy. Este es el gobierno, estas son las entidades descentralizadas nacionales, estos son los departamentos y entidades descentralizadas y este es el Banco de la República. Acá tenemos bonos, otros gastos, banca comercial, agencias y gobiernos extranjeros y organismos multilaterales. Muchas gracias.